humanos que tuvieron sobre la faz de la tierra fueron tentados por el diablo. Y en la tentación cayeron, y cuando cayeron en la tentación perdieron el dominio de la tierra, perdieron parte de lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos le entregaron al diablo lo que Dios le había dado a ellos. Y nosotros, cuando caemos en la tentación, le entregamos al diablo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque el diablo siempre anda buscando cómo engañarte, robarte tu vida, robarte tu llamado, tu propósito. Por una tentación hay personas que han perdido su familia, por una tentación hay personas que han perdido su carrera, la han perdido su trabajo, han perdido su ministerio, han perdido todo, la salud la han perdido por una tentación que han caído. Entonces, por esa razón yo no puedo subestimar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. El diablo desde el principio ha querido, y todos nosotros hemos sido tentados. Muchos de nosotros hemos caído en tentación y hemos sufrido la consecuencia de una tentación. Pero el diablo continuará con tentaciones sobre nuestra vida hasta que nos elimine. Porque la Biblia dice que Él ha venido para robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo sobre nosotros. Entonces, por esa razón yo no puedo subestimar lo que él puede hacer. Y yo quiero mencionarte hoy varios personajes que fueron tentados, hombres importantes que se mencionan en la Biblia, que fueron tentados. Algunos no cayeron, otros sí cayeron. Y para que tú veas que en la Biblia nos menciona esto, para que esté mucho más claro en nosotros y la manera y la forma como el diablo tienta para que caigamos. En Job capítulo 1, en el versículo 12 al versículo 22, vamos a estar leyendo por ahí. Job 1, versículo 12 al 22. Dice, recuérdese que aquí en Job dice que Satanás dice que se presenta ante Dios, y Dios le dice: ¿sabe qué? ¿Ha visto a Job, mi hijo? Que tiene temor. Job, mi hijo, que ha sido fiel, que ha sido leal, tiene temor de mí. Y comienza Dios a sentirse orgulloso. Y Satanás le dice: bueno, pero ¿cómo no te va a ser fiel si tú lo bendices, si tú lo proteges, si tú tienes esto, si tú tienes aquello? Y dice: ¿sabe qué? Te voy a permitir que tú hagas esto y esto y esto. Te lo voy a permitir para que tú veas que es mi siervo. Y mira cómo, de qué manera entonces fue. En versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de él, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra. Yo te pido que me dé gracia, favor, de nuevo, que me tomes, que me use, para que tu palabra sea bien presentada y que todos seamos ministrados
a través de ella. Ilumina nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras mentes. Y ayúdanos, Señor, a que no caigamos en ninguna tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué tremendo la historia de Job. Job, un hombre próspero. Job, un hombre con sus hijos. Un hombre con siervos, con camellos, con caballos, con bienes. Un hombre rico, un hombre abrazado de Dios, un hombre con temor de Dios. Pero llega un momento que Dios permite que Satanás lo tiente y que comience a hacer cierto tipo de cosas. Dice que agarra y destruye sus animales, destruye sus bienes, le roba todo lo que tiene. Pero no solamente eso, sino que también mata a sus hijos. Pero me llama la atención como dice aquí la palabra. Dice que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Es decir, Jehová ha creado todas las cosas. A Él le pertenecen. Todo lo que yo tengo he prestado. Ahora yo tengo una pregunta. Si tú pasara por algo parecido a lo que pasó Job, ¿cuál sería tu actitud? ¿Seguiría tu fe en el Señor? ¿Seguiría tú confiando en Dios? Job adoró al Señor. A pesar de las desgracias, a pesar de lo difícil que estaba pasando en su vida, él permanecía fiel en su fe en Dios. Muchos de nosotros de repente se nos muere el gato y ya no queremos ir a la iglesia. Se nos enferma el perro y ya no, es que Dios no me respondió, se me murió el perro, pues yo ya odio a Dios. Mi marido me dejó, la esposa lo dejó, no, pues ya, pues ¿qué voy a hacer? Ahora ya odiamos a Dios. Si Dios estuviera conmigo, no me hubiese pasado esto. Si Dios estuviera conmigo, yo no estuviera en esta crisis. Si Dios estuviera conmigo, yo no estuviera enfermo. Si Dios estuviera conmigo. Y es una forma que el diablo tiene para distraernos, para confundirnos y para separarnos de Dios. Pero Job dice, adoró a Dios. Y quiero decirte que más para adelante Job no solamente perdió su familia, sus hijos y sus bienes, sus caballos, sus toros y sus gallinas y todo lo que tenía. También su salud la perdió. Y dice que sus amigos venían y le decían, oye, ¿qué? Y hasta su esposa le dijo, ¿sabe qué? Pobre de ti. Uno decían que era por pecado posiblemente. Otro decía, mira, ¿por qué no maldices a tu Dios y te muere? Tengo una pregunta. ¿Cree que ese consejo, esa palabra vino de Dios o vino del diablo? ¿De dónde? Entonces tú sí sabes cuando una cosa viene del diablo. Pero sabe que muchas veces hay personas que vienen y nos dan cierto tipo de consejo y nos dice, no vaya a la iglesia hoy. Una persona que te dice en la mañana, no vayas a la iglesia hoy. ¿De quién viene eso? Una persona que dice que ya no sirva o que no te congregue, ¿de dónde viene eso? Bien inteligente. Pero sabe que nosotros muchas veces le hacemos caso al diablo. Y nos congregamos, nos servimos. No, pues ¿para qué vaya ahí? Si son una bola de hipócritas. ¿Y para qué? Una forma que el diablo tiene de hablarte y de engañarte y de tentarte para que tú te separes del plan y el propósito de Dios. Separado de Dios, nada podemos hacer. Entonces el diablo anda buscando cómo separarte de Dios. ¿A través de qué? A través de una tentación. ¿Sí? Tentación por pérdida o por un montón de cosas que vamos a ir mirando ahora. Entonces Job fue tentado, pero Job, él no maldijo a su Dios. Y no quiere decir que él fue perfecto, pero sin embargo él permaneció ahí. Y Dios lo bendijo y lo prosperó nuevamente y le dio hijos y le dio camello y le dio vaca. Y ahora él tenía una relación más profunda y más grande con Dios. Tenía una experiencia más poderosa y más gloriosa con Dios después de haber pasado por una tentación que no cayó. Quiero que, si está aquí conmigo, oiga bien, agarra esta. El que supera la tentación será promovido. Se lo voy a decir otra vez. Porque le voy a decir una cosa, muchas veces nosotros coqueteamos con la tentación, jugamos con la tentación y hacemos como que, ay, no pasa nada, y andamos así como que, Dios me perdona, no pasa nada. Y tú estás jugando con el diablo y el que juega con fuego, ¿qué? Se quema. Entonces tengo que tener cuenta porque el diablo te presenta una tentación como un juego, como algo inofensivo. De hecho, mire, esta mañana no lo conté, pero se lo voy a contar ahora. Antier tuvo un sueño. Y este sueño fue muy extraño. Fue raro.
Ese sueño me acuerdo, yo soñaba que iba pasando por aquí y de repente vi que se abrió, estaba abierta la puerta y me metí y vi que había como varias cosas movidas. Y de repente yo me salí, pero había un patio mucho más grande, había un terreno más grande, oramos por eso. Pero de repente yo estaba del otro lado y vino una persona así con un animal raro, un sapo negro, algo feo así. Y había otra persona y vio el sapito como tan inofensivo, ya sabe que uno ve cosas raras y qué lindo. Y el sapo abrió su boca y comenzó a tragarse a esa persona. Hasta que vino algo, ¡boom! Y golpeó y entonces el sapo miró, era un demonio. Y zafó y tuvo que soltar a la persona. ¿Por qué te cuento esto? Y lo que yo entendí es que el diablo va a venir a tentarte con algo que parece inofensivo y que no va a pasar nada. Sin embargo, puede pasar todo. Porque detrás de todo, el diablo quiere destruirte. Él quiere arrebatarte las bendiciones. El diablo quiere detenerte. Porque él sabe que tú naciste y fuiste creado con un propósito de parte de Dios. ¿Sí? El cuento, bueno, el sueño se lo termino en la otra prédica. David tuvo una tentación y quiero que me acompañen en Primera de Crónicas 21 del 1 al 2. Primera de Crónicas 21 del 1 al 2, y aunque en 2 Samuel 24, 1, como que hay una cuestión ahí que se interpone, pero vamos a enfocarnos ahora en Primera de Corintios, ¿sí? 21 del 1 al 2. Dice así, dice, pero ¿quién? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hace censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Oiga bien, Satanás incita, dice que tienta al pueblo, y cuando Dios quiere destruir un pueblo, Él agarra y toma la cabeza del pueblo. Cuando Él quiere destruir una familia, Él toma la cabeza de la familia y tienta la cabeza de la familia. Cuando Él quiere destruir una iglesia, Él agarra al pastor o al líder de la iglesia o a los líderes y Él comienza a tentarlo porque Él quiere destruir una iglesia. Y aquí agarra y tienta a David, que era el rey del pueblo de Israel, y le dice, haz un censo. ¿Quién fue que le dijo que hiciera un censo? Tengo una pregunta. David, ¿quién puso a David como rey de Israel? ¿Tenía que escuchar a Satanás o a Dios? ¿Y por qué escuchó a Satanás? Ahí donde está el asunto, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos creado por Dios, salvado por Dios, pero andamos escuchando a Satanás y obedeciéndole a Satanás. Y como le obedeció a Satanás, vino, oiga bien, vino un golpe para todo el pueblo. Miles de personas murieron porque David cayó en una tentación. Y eso nosotros muchas veces no meditamos en eso, que cuando caemos en una tentación hay tercera y cuarta personas que son afectadas por nosotros. Sí, mucha gente es afectada, por eso tenemos que tener cuenta, ¿es Dios que me está hablando? ¿Será Dios? ¿O será el diablo? David aquí cayó y pagó la cuenta de haber caído en una tentación de parte del diablo. Por supuesto que el Señor tuvo misericordia, el Señor lo rescató de la tentación, pero hubo consecuencia. Cuando hay tentación y tú caes, hay consecuencia. Cuando tú no caes en la tentación, entonces Dios te promueve y te va a bendecir. Por eso tenemos que tener cuenta a quién estoy escuchando y asegurarme que esté escuchando a mi Señor, a mi Dios. Quiero que vaya ahora en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Seguimos. 3.
Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ¿cuántos días tenía en ayuno? 40 días y 40 noches. Mire, para mí uno de los tiempos más difíciles, de repente uno de los días más difíciles de la semana, es el martes. El día que estoy en ayuno, que ayunamos como iglesia. Porque de repente tú estás en ayuno y se te presentan un montón de cosas. Te pelea con el pollero, se te atraviesa uno y te poncha una llanta, te agarra y te hace tal cosa. Y es el día que te supone que tú estás más santo y más espiritual. Porque es el día que el diablo va a ocupar muchas veces para tentarte, para buscarte hacer arruinar tu ayuno y tu tiempo de búsqueda con el Señor. Entonces ahora quiero que se pare por un momento en esto. ¿Usted cree que si Jesucristo fue tentado siendo Dios, el Hijo de Dios, usted cree que usted y yo no seremos tentados? ¿Usted cree que será tentado? Todos nosotros seremos tentados. Si Jesucristo fue tentado, ahora, ¿por qué razón fue tentado Jesús? Porque Jesucristo venía con un propósito de salvar a toda la raza humana. Y el diablo quería detener el propósito de Jesús. El diablo no quería que Jesucristo presentara el reino de los cielos en la tierra. El diablo no quería que el poder de Dios se manifestara en la tierra, porque el diablo solamente quería que su poder y su altimaña y las tinieblas se conocieran en la tierra. Pero Jesucristo vino a traer un reino y el diablo quería arruinar, porque sabía que algo importante traía a Jesucristo. Él no conocía todo el plan, porque él no tiene la revelación de todas las cosas, pero sabía que había un plan importante que traía Jesús. Sin embargo, Jesús terminó reprendiéndolo. Jesús fue tentado. Imagínense, yo tengo una pregunta. ¿Cree que Jesucristo tenía poder para convertir el pan, la piedra, en pan? ¿Sí cree que Jesucristo podía convertir la piedra en pan? ¿Cree que Jesucristo se podía tirar de una montaña alta y que Dios lo iba a sostener? Jesucristo podía hacer todo eso. Pero tengo una pregunta: ¿Dios mandó a Jesús a que convirtiera la piedra en pan? Entonces Jesucristo no le podía hacer caso a Satanás. Él tenía que hacerle caso a Dios. Diablo no podía mandar a Jesús. Quien ordenaba y quien le hablaba a Dios, quien le revelaba, quien le daba la palabra rema a Jesús, era Dios, o es Dios. Entonces tenemos que estar claros nosotros: ¿quién guía tu vida? ¿Guía tu vida el Señor o guía tu vida el diablo? ¿Guía tu vida Dios o guía tu vida Satanás? Entonces yo necesito buscar meditar en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando yo voy a hacer algo, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú que me está mandando, Señor? Y buscar la confirmación para que yo no caiga en una tentación. Porque muchas veces el diablo tienta porque él conoce que estamos llenos muchas veces de orgullo. Nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y nosotros queremos hacer cosas y él nos agarra y después nos arruina y nos pone en evidencia y nos avergüenza. Y se burla para que después tú digas: no, pues yo no tengo nada. Como en la Biblia habla que Moisés agarró y mató a un egipcio. ¿Dios mandó a Moisés a matar al egipcio? No. Entonces se metió en bronca. Hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer y por esa razón sufrimos la consecuencia. Entonces es importante que nosotros estemos cuidando. Ahora, quiero que me acompañe en Marcos 8:31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, en Marcos 8:31-33, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los ancianos de los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y quiero parafrasear un poquito para que entienda esto. Jesús un momento con sus discípulos, imagínate Jesús con sus discípulos, y le dice: ¿sabe qué? Voy a morir,
Me van a odiar los escribas y los fariseos y los doctores de la ley. Me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y le comenta entonces Pedro y le llama a Jesús: ve acá, Jesús, ve acá, ve acá. Lo saca del grupito y dice: ve acá, Jesús, mira, eso que no te acontezca a ti. O sea, porque entonces si ellos te matan, pues quién sabe si va a resultar. No, pero ¿quién va a multiplicar el pan? ¿Quién va a hacer los milagros, las señales y los prodigios? Es que esto no te acontezca. Y, oiga bien, Pedro, su discípulo, y Jesucristo lo agarra y dice: mira, Pedro, ni siquiera le dijo: Pedro, mira, Satanás, te reprendo. Porque él sabía que Satanás estaba usando a Pedro, su discípulo, para que dijeran palabras que no eran palabras de Dios. Porque Jesús realmente había venido para morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque somos pecadores. Si Jesús no moría, nosotros no podíamos tener esperanza de salvación eterna. Entonces él sabía y descubrió que no era Dios ni que no era Pedro, sino era que Satanás usando a Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas cercanas que muchas veces el diablo la va a usar para darte ideas. Hay personas cercanas que te van a decir: no, ¿y tú para qué vas a servir? ¿Ya tú has servido mucho? No, mira qué está pasando aquí, o mira qué está pasando allá. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Yo no voy a hacer así. Yo voy a ir de vez en cuando. Esa es una idea ¿de dónde? ¿De Dios o de Satanás? Y muchas veces son personas cercanas. Pedro era cercano de Jesús. Sin embargo, Satanás lo estaba usando. Satanás puede usar a cualquier persona. Entonces yo necesito tener el discernimiento cuando hay personas que vienen a hablarme y a darme un consejo. ¿Es Dios? Espérate, pero la escritura habían hablado otras cosas. Entonces Jesús no cayó en la trampa que Satanás tenía usando a su propio discípulo, que era Pedro. Esto es tremendo, ¿sí? Ahora quiero que me acompañen Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas 22, 1. Dice así, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Quiero pararme un momento ahí lo paro un momentito. ¿Se acuerdan? El día pasado yo predicaba y hablaba de que Jesucristo había llegado al templo un día donde se estaba celebrando la Pascua. Y cuando se celebraba la Pascua, dice que venían todos los judíos de diferentes pueblos, venían a Jerusalén a adorar a Dios y a orar y a ofrecer sacrificio. Pero los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos, la casa, el templo, ya lo habían convertido en un negocio, porque vendían animales, cambiaban monedas para los que venían de otras partes. Se había convertido en un negocio, se había corrompido. Y Jesucristo había llegado al templo y volcó las mesas y sacó los animales y le hizo todo un lío. Y estos escribas y fariseos odiaban a Jesús. Jesús le estaba arruinando su negocio, le estaba arruinando la manera de cómo ellos estaban queriendo dirigir a la gente según a Dios, pero con corrupción y con mentira. Entonces le traían ya gana a Jesús y se está presentando aquí, se está presentando otra fiesta. Eso quiere decir que posiblemente ha pasado 2 años o 3 años y venían a festejar otra vez la Pascua. ¿Qué creen que iban a hacer los escribas y los fariseos en el templo? Iban a volver a poner sus mesas, iban a poner otra vez sus animales, iban a hacer su negocio. Pero estaban pensando: es que este tal Jesús ya vino y nos hizo un lío aquí y nos avergonzó. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Necesitamos matarlo, necesitamos eliminarlo, porque este nos está causando mucho problema. No podemos hacer las cosas libremente como nosotros estamos acostumbrados. Entonces le traían gana al Señor. Entonces mira lo que acontece aquí. Versículo, entonces el 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Versículo 3. Y entró, ¿quién? ¿En quién? Oiga bien esto, por favor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Eso quiere decir de los más cercanos de Jesús. Judas era el tesorero de Jesús. Era uno de los manos derechas de Jesús. Entonces Satanás tentó a Jesús y Jesús no cayó.
Pero dijo, bueno, como este no cayó, voy a tratar a través de sus discípulos, de los más cercanos. Porque él no solamente tenía a los 12, él tenía más. Acuérdense que la Biblia habla de los 70 o de los 72 y bla, 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 bla. Pero aquí habían 12 que eran los que caminaban con él, comían con él, se movían a diferentes lugares con Jesús. Y entonces Satanás entra en este Judas Iscariote. Y entonces mira, versículo 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces cuando es Satanás entra, ¿están conmigo aquí, verdad? Sí. Dile a que está a tu lado, no te duermas, porque el diablo quiere que te venga a dormir, ¿sí? Para que no reciba la palabra. Porque cuando hay una palabra poderosa, ay, como que te atraca algo, como que algo te incomoda, y si no te incomoda algo te da sueño, como nunca. No te tomaste ni la pastilla ni nada, pero te duerme. Eso es una forma que el diablo tiene, ¿sí? Satanás entra en Judas. Judas es el que conoce los lugares secretos de Jesús. Judas es el que conoce todo, dónde se movían. Entra en Judas, y Judas antes quizá no iba con los escribas y los fariseos, pero como Satanás ya está en Judas, Judas se dirige con los principales, con los que quieren matar a Jesús. ¿Y sabe qué hace? ¿Cuánto me va a dar? Yo sé, te lo entrego. Te vamos a dar 30 monedas para que te compre tu iPhone 13, 14 o el 20, para que te compre tu Mercedes-Benz, tu casa, la casa de tu sueño. Tú dices, ay, mi casa, mis tenis, wow, mi ropa, wow, mi carro, wow. El diablo anda buscando algo que te llame la atención. Y en aquel tiempo esas 30 monedas llamaba la atención de Judas. Y Judas viene, y Judas ya tiene todo aquí, y taca, y vende a Jesús. Se sienta en la mesa con Jesús, y Jesús dice, aquí hay uno que me va a vender. Hay uno aquí que me va a entregar. Porque nada era sorpresa para Jesús, porque Jesús conoce los pensamientos de todos. Las intenciones Jesús las conoce. Él sabe lo que estamos maquinando. Él sabe todo lo que estamos planeando. Todo lo sabe. Entonces Jesús le dijo, mira, ¿te acuerdas que aquí, no sé, de hecho hay un cuento que dicen que dice, oye Señor, ¿y seré yo? ¿Y seré yo? Y estaban todos así, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que entregó y traicionó al maestro? Y Judas viene y dice, Señor, ¿seré yo? Tú lo sabes, ve ya lo que tiene que hacer. Y dice que Judas va y vende a Jesús. ¿Y sabe qué pasó en la noche después de la cena? Jesucristo fue a Getsemaní, el monte, a orar. Y mientras Jesús está orando con sus 12 o con sus 11, porque faltaba Judas, Judas de repente viene a la hora de la noche con los guardias, con los alguaciles, buscando a Jesús. Y cuando ve a Jesús, maestro. ¿Y sabe qué le hizo? Lo besó. Maestro. Y quizá le quiso dar un abrazo como tenía por costumbre. Quizá quiso aparentar, quiso hacer cosas. Por eso de repente la gente traicionera, la gente vive con hipocresía, pero solamente puede engañar a la gente que no conoce, pero a Jesús no lo puede engañar. El mundo espiritual reconoce todas las cosas. Dios conoce todas las intenciones. Jesucristo le dijo, con un beso, o sea, es decir, en otras palabras le dijo, esta hipocresía, lo vendió. Tenemos que tener cuenta, porque esto tuvo que ver con una tentación, con algo que entró. Él permitió que Satanás entrara a su vida y se convirtió en contra del Hijo de Dios, del reino de Dios. Y sabe que las 30 monedas que le dieron no le sirvió ni para su iPhone, ni para su caballo, ni para su muro, ni nada. ¿Sabe para qué le sirvió? Para comprar un terreno, para ir matarse. Se mató Judas Iscariote. Porque el diablo eso es lo que hace. Cuando te hace caer en la tentación, él quiere destruirte a través de una tentación. Él quiere acabar tu vida. Jóvenes que están aquí, el diablo quiere acabar tu vida. Y en la naturaleza del diablo no hay misericordia. Quiero que lo sepa esto.
En la naturaleza del diablo no hay misericordia. Él no tiene perdón para ti ni para mí. Él lo único que quiere es destruirte, robarte, acabar contigo. Eso es lo que él quiere. Él no quiere otra cosa. Por eso no podemos dejarnos engañar. Judas se dejó engañar y dejó de estar entonces en esos 12. Dios tuvo que buscar a otro que ocupara el lugar de Judas, porque la obra del Señor no se va a detener. Entonces la tentación Dios la permite para probarte, para ver. Y Dios pero nos enseña a través de su palabra que hay tentación y que todo el mundo pasa por un proceso de tentación que el diablo quiere para usted y para mí. Quiero que me acompañe ahora en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 5. Otra parte, otra tentación que vemos aquí. Ya vemos algunas que no cayeron en tentación, pero vemos otros que sí cayeron en la tentación. En Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así. Acuérdense que aquí tenemos la iglesia primitiva. Cuando inició la iglesia que fue plantada por Dios en la tierra para representar el reino de Dios en la tierra, cambió totalmente el contexto, la manera de cómo se hablaban, cómo se trataban, cómo se bendecían. Y en aquel tiempo dice que ellos vendían sus bienes y los compartían y tenían todas las cosas en común. Comían lo mismo, ellos compartían todo lo que tenían, todo lo ponían a la mesa. Y entonces mira lo que ocurre aquí, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Versículo 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto es tremendo. Imagínense, Ananías, Zafira venden la heredad, no sé, la parcela, la finca, el terreno, y cuando vienen, haz de cuenta que eran en 100 que lo habían vendido. Todo lo demás quizás vendían en 100 y entregaban todo. Pero ellos vienen, Satanás se mete en su corazón y dice: ¿sabe qué? No, es mucho. No, dar 100 es mucho. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos a decirle que lo vendimos en 50. Vamos a entregar 50. Entregan los 50 y Pedro dice: imagínate un hombre lleno del Espíritu Santo, con discernimiento. Dios lo prepara para fundar su iglesia. Y le dice: oye, Ananías, el terreno que tenía era tuyo, ¿verdad? Si tú lo vendías también eras tuyo. ¿Cuál es el problema? El problema fue porque quiere venir a engañar a Dios. Te vengo a traer, Señor, así. Incluso me imagino que habrá venido con cara de piedad, con cara de orgullo de haber honrado a Dios. Pero realmente no estaba honrando a Dios, estaba queriendo engañar a Dios. Y entonces aquí le vino una situación: la muerte. Dice: ¿por qué te deja tentar? Aquí está empezando la corrupción. Es una mentira. No era obligado que tenía que hacerlo. Pero de repente nosotros muchas veces queremos. Eso es como en este tiempo. De repente hay gente que dice: no, pues bueno, no lo voy a decir ahora, porque quiero conservar las amistades. Es que hay gente que dice: no, pastor, mire, cuando me vaya bien, oren y ayunen por mí, hagan silicio por mí, porque cuando me vaya bien, usted va a ver que voy a traer el 100. Y cuando va bien, pero no le mintió al pastor, ni a la pastora, ni a los líderes. Y no estoy hablando de aquí, estamos hablando de iglesia en general. La gente todavía sigue escuchando al diablo y a Satanás.
Hay gente que de repente se le ocurre y hoy dice, es que no hay que diezmar, es que ya no hay que ofrendar, es que ya... ¿De dónde viene eso? ¿Será que venga de Dios? Por favor, mire, yo me atreví a decirlo esta mañana algo y me voy a atrever a decirlo ahora. ¿Puedo hablar con confianza? No, si no lo dicen todos, no lo digo. ¿Sí lo digo? Tenemos que dejarnos ya de la hipocresía. Tenemos que dejar de mentirle al Espíritu Santo. Tenemos que dejar de vivir con una apariencia. Tenemos que dejarlo porque queremos seguir engañando. Queremos seguir viendo como que... Mire, le voy a decir algo. Antes de ser cristiano, yo era mundano. Bueno, estoy en el mundo también todavía, pero creo que he sido santificado. Antes de ser pastor, he estado en el mundo y he practicado muchas cosas. Dios ha tenido misericordia y me ha limpiado. Pero hay gente que cuando te ve y dice el pastor y te dicen cada cosa y tú haces así como, es como si supiera de dónde Dios me sacó. O sea, por favor, yo voy a enseñarlo de Tepito. No, mentira. No llego a ese nivel tan alto, tan fuerte. Pero por favor, de repente queremos venir y todo Dios ha tenido misericordia y nos ha limpiado, pero queremos seguir usando cierto tipo de cosas. Como Judas, ¿verdad? El beso. Por eso usted ve que dicen el beso de Judas. Venimos a escuchar, mi pastor, te amo. Es decir, por favor, a Jesucristo se lo hicieron. Y yo sé que eso pasa ahora. Pero la cuestión es que viene un tiempo final. Y Dios va a juzgar conforme a esto. Si yo estoy en la tentación y estoy siendo un instrumento, estoy siendo enemigo del reino de los cielos. Y si estoy siendo enemigo del reino de los cielos, habrán consecuencias. No puedo seguir fingiendo, no puedo seguir engañándome, ni queriendo engañar. Porque hay un mundo de testigos que están mirando. Un mundo espiritual que reconoce lo que hacemos, lo que vivimos y lo que pensamos. Por eso necesitamos que esta mentira sea sacada de nuestros corazones, que podemos seguir viviendo de esta manera. Porque no fuimos llamados para vivir de esta manera. Fuimos llamados para vivir en la santidad y en el propósito de Dios. Dios tiene un plan con usted y conmigo. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Y el diablo no quiere que se cumpla ese propósito. Y si tiene que eliminarte y matarte y destruirte, Él lo va a hacer. Te va a poner carnada, te va a poner cosas atractivas. Te va a comenzar a poner, como le dijo Jesús a Pedro, él va a decir, ¿por qué piensas en las cosas del mundo y no en las cosas del reino de los cielos? ¿Por qué te ocupas solamente del dinero y de lo que yo quiero y mi comodidad? Cuando esto es temporal. Lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo es temporal. Puedes vivir con bienes, puedes vivir con muchas cosas, pero eso es temporal. Eso va a terminar. Yo no he visto ningún hombre, ninguna mujer con 150 años. Y he explicado esto en varias ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque todos morimos. La vida en este mundo se termina. Entonces yo necesito prepararme y consagrarme para Dios. Cuidar mi vida para Dios. No caer en la tentación. Que cuando yo me vaya con Dios, yo le entregue las cuentas al Señor de que cumplí mi llamado y mi propósito aquí. A pesar de lo difícil que es vivir en este mundo. Que yo hice mi esfuerzo por agradarle. Hice mi esfuerzo por vivir una vida que honra a mi Dios y a mi Señor. ¿Cuántos quieren vivir una vida que honra a Dios? Hubieron algunos que ya los vi, Necesitas vivir para eso. Y estás aquí hoy, no es por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo para hablar contigo. Hay algunos de ustedes que ya están a la puerta, tentaciones. Hay tentaciones con dinero. Hay tentaciones con una mujer que no es tu mujer. Y hay tentaciones con un hombre que no es tu hombre. Hay tentaciones con cosas que no es. Y Dios te quiere librar. Hace un rato yo decía, hay personas que perdieron su familia porque cayeron en una tentación.
Hay personas que perdieron su negocio porque cayeron en una tentación. Hay personas que están perdiendo lo que Dios les da porque caen en una tentación. Entonces necesita librarte. Quiero decirte, hay personas que ya cayeron en la tentación y están en una cárcel. Quiero decirte, si tú te arrepientes, el Señor puede abrir la cárcel y sacarte de ahí. Dios tiene la llave. Dios puede destruir, Él puede romper las cadenas, Él te puede libertar y que sea una verdadera hija de Él, un hijo de Él. Eso es lo que, mira, te lo puedo asegurar, porque yo soy alguien que caí en tentación una y otra vez, pero la misericordia de Dios me sacó. Entonces no caiga, no deje. Dios te está alertando, Dios te está despertando para que no seas un esclavo de la trampa que el diablo tiene en contra de tu vida. Amén. Quiero hablarte de 6 objetivos que Satanás tiene al oponerse a las personas. Él tiene 6 objetivos que te quiero mencionar. Número 1, él quiere cegar a los incrédulos para que no reciban el evangelio. Él va a buscar cómo hacer que no reciban el evangelio para que sean ciegos. Y él los guíe, pero él los va a guiar a un lugar de perdición. Número 2, él quiere desgastarnos para que tú desistas. Cuando tú estás cansado, tú dices, ya me cansé, ya no voy más. Ya. Entonces tú renuncias, ya yo no quiero servir a Dios. Ya yo quiero, ya ni modo, ya. He visto gente que ha abandonado, gente salir de iglesia. De hecho, en este tiempo de la pandemia, gente salió de las iglesias. Ya gente se declararon. Es así como los que tienen problemas de identidad sexual. Dice, ya me salí del closet. Hay algunos cristianos que se salieron del closet y dijeron, ya soy carnal, soy mundano y ya. ¿Y qué? Y tú dices, bueno, pues no, nada. Ya tú no te quieres meter. Pero hay muchos que están renunciando completamente porque se cansaron, porque el diablo los cansó, porque los agobió con un montón de cosas y te hizo creer que no vale la pena seguir en Jesucristo. Te hizo creer que no vale la pena servir a Jesús y confiar en su palabra. Él anda buscando hacer que los creyentes se aparten de su fe, así como tentó a Job. Él anda buscando que tú digas, mejor prefiero estar en el mundo que estar pasando por esto. Él también anda buscando cómo desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas. También Él quiere revertir los planes de Dios y detener la difusión de lo que es el evangelio. Él no quiere que tú vayas y le prediques a alguien más. Él no quiere que lo comparta a nadie más. Él quiere que te avergüences de decirle a la gente para que el evangelio no siga creciendo. No sé, cada persona quizás se puede ganar en toda su vida. Haz de cuenta que te gane 50 personas, pero si Él te detiene a ti, esas 50 personas se pueden perder, porque Él tenía que fueran salvas a través de tu vida, porque tú vas a ser el mensajero de entregar esa salvación a esa persona que no saben que pueden ser salvos por Jesucristo. Son formas que el diablo tiene para desacreditar la bondad y la reputación, la gloria de Dios. Él anda buscando cómo desacreditarlo todo. Por ejemplo, cuando hay personas que caen en una tentación, de repente hay gente que comienza a hablar en esa iglesia. Ahí hay uno que tiene problemas de alcoholismo, o hay uno, y comienzan a hablar y a desacreditar cosas cuando cae uno en tentación. No, porque esa iglesia se está dividiendo, en esa iglesia están pasando tal cosa, y comienzan, y el diablo está muerto de la risa, porque entre nosotros mismos incluso nos estamos comiendo unos a otros, y desacredita la congregación, pierde la credibilidad de lo que Dios puede hacer con cada persona, cuando realmente Dios lo puede hacer. No importa cuántas personas hayan caído en tentación, Dios sigue siendo Dios. Esto es importante entenderlo. No importa cuántos pastores, cuántas pastoras, cuántos líderes, cuántos profetas, cuántos hayan caído, no importa.
Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano y Él fue el creador del cielo y de la tierra. Los hombres caerán, las mujeres caerán, pero Dios jamás caerá. Él sigue siendo Dios y por esa razón yo tengo que tener la mirada y mis ojos puestos en Él, que nunca cae y que no es hombre para mentir, ni es débil. Él es todopoderoso. Mi vida no depende del que cae o no cae. Mi vida depende de Él, que jamás ha caído. Y esta tiene que ser nuestra confianza, la suya y la mía. Mi fe no puede fallar porque Él cayó. Mi fe no puede fallar porque ella falló. Yo tengo que tener mi fe puesta en Jesucristo. ¿Usted sabe cuánta gente han perdido su vida de fe en el Señor porque alguien que lo guiaba, algún líder, hizo cada cosa? No, se va a convertir en una justificación, una autojustificación, porque nosotros no somos llamados para autojustificarnos. El que nos justifique es Jesucristo. Por eso necesito poner mis ojos en aquel que no cayó en la tentación. Jesús no cayó en la tentación, Jesús permaneció. Y si yo me guío, me dejo guiar por Él, entonces yo iré donde Él está, porque Él sí sabe cómo vencer la tentación. Quiero ir terminando y quiero darte formas en las que se nos exhorta para que nosotros podamos detener estos ataques y esta tentación que el diablo tiene contra nosotros. Y quiero que tú me acompañes en Efesios capítulo 6. Efesios 6 versículo 10. Vamos a leerlo por ahí, por favor, porque no quiero que te quedes solamente con que caemos en tentación, que hay mucha tentación y tentación. Quiero que tú veas cómo yo puedo cubrirme de esas tentaciones, ¿sí? En Efesios 6:10, mira que dice: por lo demás, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, que fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de sus fuerzas? ¿Sabe lo que Él me ha dejado? Su palabra. Él me alimenta a través de su palabra. Él me alimenta, va alimentando el hombre espiritual en mí, para que yo no sea débil, para que los virus del pecado no me contagien, para que yo no caiga fácil. Me va a fortalecer. Meditar en la palabra y entonces poner en práctica, seremos fortalecidos en el Señor para no caer en la tentación. Versículo 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestido con la armadura de Dios. Y Él me deja una armadura de cómo vestirme. Y Él agarra y dice el cinturón de la verdad. Yo no puedo hablar mentira si soy hijo de Dios. Yo necesito hablar la verdad. La verdad me hace libre. El diablo no puede con la verdad. Cuando usted se expresa, cuando usted camina en la verdad, el diablo ya no puede hacer mucho. Pero cuando usted ocupa la mentira para justificarse, está tomando el salvavidas que el diablo le envía. Imagínate este cuadro. Imagínate este cuadro. A ver. Ven acá. Imagínate, ponte aquí. Haz de cuenta que está metido, me va a mirar a mí, ¿sí? Haz de cuenta que está aquí en un pozo y te estás ahogando. Haz así como si te estuvieras ahogando. Pero te estás ahogando, húndete. Está desesperada. Y entonces viene, mira, bueno, déjame buscar a alguien más, porque yo no sé, no me veo en ese papel. Ven acá, Ricardo. Necesito a alguien que se parezca más al diablo que yo. No, mentira, ya mira, se puso serio, ¿no? No escuchó. Imagínate, el diablo le va a lanzar un salvavidas y ella, como está aquí, ella viene, agarra el salvavidas y el diablo viene, da la mano, pon tu pie aquí, te vas a subir para acá, ¿sí? Y el diablo viene y la rescata de donde estaba. Como el diablo la rescata, ¿a quién le pertenece ella? Él va a estar manipulando su vida y le va a recordar que la salvó.
por ejemplo, hay gente que ha ido con los brujos, con los hechiceros, y como que lo sanaron con una gallina, con un huevo, lo sanaron con una limpia, y lo sanaron con qué. Y esta persona se siente que le debe aquí al brujo, al hechicero y al ocultismo y a las tinieblas, y se mantiene aquí porque ellos fue lo que les lanzaron un salvavidas. Pero lo que ella no sabe, que al final de esto ningún salvavidas la podrá salvar a ella, porque el único salvavidas es Jesucristo. Es el único. Por eso, si ella pone la mirada en Jesús cuando se está ahogando, Cristo la puede salvar, pero para vida eterna, no para una temporada. Lo que el diablo ofrece son cuestiones de temporada. Te saca de un problema por unos días, te saca de un problema por unos meses, incluso hasta por unos años. Pero la cuestión es que después tiene que pagar la factura, porque el diablo va a decir: tu alma me pertenece. ¿Tú quién te crees? Si tú agarraste y mentiste para hacer esto, si tú hiciste tal cosa, pues fue la provisión del enemigo. Y por esa razón se siente como un derecho sobre nuestras vidas. Por eso yo no puedo estar usando mentira en mi vida para librarme de una situación. Yo necesito confesar el pecado. Es preferible confesar el pecado y que Jesucristo sea mi abogado para que me libre, que yo querer ocultar un pecado con una mentira, porque ni Jesucristo te va a poder salvar al final. Necesitamos eso. Y muchos de nosotros tenemos una cultura, muchas veces vivimos una cultura que está corrompida y pensamos que es natural. Incluso cuando venimos a la iglesia seguimos viviendo en esa cultura. Estamos en el discipulado, mentimos, estamos sirviendo, mentimos, hacemos esto, mentimos, hacemos cosas siempre mintiendo. Pero eso no opera de Dios. Eso es parte del enemigo. Gracias, hija. Gracias. Denle un aplauso a estos niños, por favor. Quiero que vaya al versículo 13, por favor. Bueno, pon el 12, está bien. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la que gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, donde en las regiones celestes que no se pueden ver físicamente. La guerra y la lucha que tenemos contra un mundo espiritual, y que yo necesito agarrar de las herramientas espirituales para poder resistir el ataque que viene desde este mundo espiritual sobre mi vida. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Dios quiere que estemos firmes cuando acabe todo, que no andemos todos, no, que estemos firmes, porque tuvimos la armadura puesta del Señor. Ahora, quiero que vaya por favor al versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Usted sabe que cuando nosotros caemos en la tentación es porque dejamos de orar. Dejamos de orar. Nos ocupamos en otras cosas: el Facebook, la tele, la compu, los amigos, otras cosas se hace más importante que la oración. Como yo no oro, oiga bien, tengo que leer, tengo que meditar en la palabra, pero yo necesito orar la palabra, porque hay gente que sabe mucho la palabra pero no ora nada. Y si tú no oras, entonces aquí tú estás fuera de una jurisdicción. Cuando tú entras en oración, entras a la presencia de Dios, y aquí es donde Dios te tiene cubierto por esos tiempos de oración que tú pasas con el Señor. Necesitamos pasar tiempo en oración. Por eso yo invito a la gente que quisiéramos que esta iglesia sea una iglesia de oración. Invitamos el anhelo de nuestro corazón
Pero yo creo que no solamente es el anhelo de nuestro corazón, sino el de Dios. Que la iglesia, por ejemplo, el tiempo que tenemos los martes de oración, tenemos ayuno los martes hasta las 3 de la tarde y oración a las 7 de la noche. Quisiéramos que todos participen en la oración, pero muy pocos vienen a la oración. Y los muy pocos que no vienen a la oración son los que andan con problemas, son los que están cayendo en tentación, son los que quieren que lo atiendan a las 3 y a las 4 de la mañana, son los que tienen situaciones porque no están en oración, porque no. Una persona que permanece y tiene tiempo de oración, intimidad con Dios, no todo el tiempo anda buscando una consejería, porque como está meditando en la palabra y está en oración, Dios lo tiene fortalecido. No tiene necesidad de que alguien le esté arreando para que venga. No tiene necesidad. Lo contrario, está viviendo de victoria en victoria. Dios quiere que usted y yo tengamos esta cultura de vivir de victoria en victoria, porque tenemos una vida de oración, de una búsqueda genuina en el Señor. Amén. Ahora, quiero en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad. Oiga bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dile a la persona que está a tu lado, dile: ¿será tú la carnada del diablo en esta semana? Él anda ahí y él anda buscándote, y él anda así, y él está esperando la oportunidad para atraparte. ¿Sí? Versículo 9 dice: al cual resistir firmes, resistir la tentación firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? Entonces quiero decirte algo, mira, la tentación que tú sufres, hay otro que está sufriendo, pero hay otro que está sufriendo, y hay otro que está sufriendo. Todos estamos sufriendo tentación en todas partes del mundo. Todos estamos sufriendo por tentaciones. Uno lo sufre por una cosa y otro lo sufre por otra cosa, pero estamos sufriendo tentación, ataque continuo. Todos. Es que solamente a mí el diablo. No. Lo que pasa es que hay uno que permanecen firmes en su fe, y hay otros que flaquean en su fe y caen en la tentación. Y esta es la diferencia que tú ves: unos caídos y uno que permanece. Uno caído y otro que permanece. ¿Tú qué vas a elegir? ¿Permanecer o vas a caer? Si vas a caer, tú simplemente vas a hacer una carnada de parte del enemigo, y Dios quiere librarte de eso, que tú no caigas en ello. Quiero terminar aquí con Santiago capítulo 4:7. Santiago 4:7. De repente nosotros mencionamos y decimos esta parte, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y nos olvidamos de la primera parte que dice aquí en Santiago. Dice: ¿qué? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que el diablo yo lo pueda resistir, yo tengo que estar sometido antes a Dios. Si yo no me someto al Señor, cuando yo quiero resistir al diablo, ¿con qué fuerza lo vamos a resistir? No hay manera. Por eso yo necesito someterme al Señor y a su palabra, y entonces yo podré resistir lo que el diablo está proponiendo, lo que me está tentando para destruir mi vida. Amén. Termino con esto. Primera de Josué 1:8. Perdón, Josué 1:8. Josué 1:8.
Josué tenía un propósito de parte de Dios y era entrar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios mira lo que le dice a Josué. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablándose de la Biblia. Dice, sino que de día y de noche, ¿qué hará? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y haga conforme a todo lo que en él esté escrito. Yo voy a meditar para guardar y cuidar todo lo que en él está escrito. No para que sepa mucho, ni para que comience a decirle a la gente y a ver qué dice Josué 1:8, y a ver qué dice Mateo, y a ver, y agarra, ya sabe que hay uno que te quiere predicar y hay uno que sabe toda la Biblia. Mira, hay personas que yo le he ido a predicar que saben más que yo la Biblia. Y entonces, como saben más que yo la Biblia, pues ya yo no le puedo decir nada. Lo único que le puedo decir, ¿y la practicas? ¿Y lo vives? Porque hay gente que la sabe, pero todas las tentaciones que pasan por el mundo le han caído en todas. Porque nos llenamos de orgullo por conocer la Biblia. Y eso no debe llenarnos de orgullo. Lo que sí nos debería es cuando yo pongo en práctica. Y de hecho, cuando lo pongo en práctica, ya el orgullo también se desaparece. Porque los orgullosos el Señor lo va a humillar, ¿verdad? Entonces, voy a meditar en la ley de día y de noche, para que yo haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Tú harás prosperar tu camino. 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 Nosotros haremos prosperar nuestro camino porque yo voy a poner en práctica la palabra, la voy a vivir, entonces todo me saldrá bien. Porque yo estoy sometido. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, si tú eres hija, hijo de Dios, la palabra es para ti. Es una carta de Dios para ti. Es el alimento, es el pan de Dios para ti. Porque todos los padres quieren lo mejor. ¿Para quién? Todos los padres. Sus hijos pueden ser los peores, pero siempre queremos lo mejor. Mire, este hijo puede ser lo que usted quiera, pero no se merece que lo castiguen. Pues no, él merece lo mejor. Está bien, pero porque hay una conexión. Nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Entonces yo necesito solamente ver qué es lo que Él me está diciendo para que yo reciba la bendición de Dios. Yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies, por favor.